Amamos a la gente. La semana pasada el pastor Rey comenzaba esta serie que hemos llamado Crecer para Avanzar. Y él se concentró en la primera parte del verso de 1 Corintios 13, 11 al 13, que dice de la siguiente manera. Dice: cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás todas las cosas de niños. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. La mayor de las 3 es el amor. Y Pastor Rey comenzó abrió esta serie enfocándose en cuando Pablo le habla a los corintios o le llama la atención de dejar atrás el hablar como niño. El hablar como niño. Y en esta mañana yo me quiero concentrar en las otras 2 acciones que Pablo resalta, que es pensar y razonar como niño. Pablo en este capítulo 13 de la carta a los Corintios resalta la permanencia del amor. Si usted se ha dado la tarea de leer este capítulo 13, Pablo en este capítulo 13 explica las manifestaciones del amor y habla de una forma espectacular acerca del amor. Y está hablando de la permanencia del amor, de la durabilidad del amor. Este pasaje para muchos es el escrito más pulido y significativo del apóstol, puesto que resume la vida cristiana estableciendo que el amor, y escuche esto, el amor está dentro, por encima y por debajo de todo lo que hacemos en cuanto a nuestra vida respecta. Escuche esto nuevamente: el amor está dentro, por encima y por debajo de todo lo que usted y yo hacemos en nuestra vida. A través de este escrito Dios nos deja saber que todo don del Espíritu sin amor es como tener 4 ceros en línea y pretender que tiene algún valor. El amor viene a ser ese número a la izquierda que añade valor y sentido a lo que hacemos en nuestra vida. Pablo ilustra lo que está diciendo, estableciendo la diferencia entre un niño y un adulto. Eso es lo que explicaba Pastor Rey la semana pasada. La forma de hablar, pensar y juzgar por parte de un niño es distinta a la de un adulto. No solo porque ha aprendido más, sino porque el correr del tiempo proporciona madurez y perspectiva. El apóstol nos dice que estamos en un proceso que solo culminará al llegar a la eternidad. Y me quiero detener un momento acá para resaltar algunas cosas acerca de este capítulo 13. Cuando tú lees la primera carta a los Corintios, Pablo le está hablando a una iglesia que sufría varias cosas, y yo he traído estos detalles en otras ocasiones. Pablo le está hablando a una iglesia de Corintios que era pluralista. O sea, ellos tenían una influencia religiosa, de un pluralismo religioso, puesto que estaban influenciados por la cultura grecorromana. Era una iglesia dividida, porque era una iglesia que por el asunto social que vivía Corinto, ellos eran bien dados al pensamiento. Usted sabe que de la cultura griega salen los padres del pensamiento. Entonces esta gente era gente que le gustaba la elocuencia, le gustaba la verborrea, le gustaban las palabras lindas, le gustaban los discursos elocuentes. Era una iglesia que dentro estaba dividida porque había algunos que decían: yo soy de Apolos, que era este apóstol, que era el más elocuente de todos los apóstoles que se registran. Hay otros que decían: yo soy de Pedro. Otros eran más espirituales y decían: yo soy de Jesucristo. Y aquellos que decían: yo soy de Pablo. Y Pablo entra en esta carta a hablarles desde el principio acerca de ciertas cosas que tenían que cambiar en su forma de razonar, en su forma de pensar, en su forma de ver la vida. Pablo le habla de los dones del Espíritu. Pablo comienza a hablarles incluso de cómo el Espíritu trabaja en el ser humano. Me encanta porque Pablo en esta carta dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo se une con nuestro espíritu y se fusiona, o sea, se hace un solo espíritu.
Y de momento, cuando Pablo le está diciendo, le está trayendo orden, le está hablando de los dones que se manifiestan. ¿Por qué? Porque esta iglesia de Corintios era una iglesia carismática. Era una iglesia bien abierta al asunto de la manifestación de los dones del Espíritu. No de los frutos, de los dones del Espíritu. Era una iglesia carismática y Pablo le trae orden a esto. Y de momento, entre el capítulo 12 y el capítulo 14 se inserta el 13. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque literalmente los eruditos piensan que Pablo el capítulo 13 de Corintios lo escribió o antes o después de escribir la carta a los Corintios. Si usted lee la carta completa de Primera de Corintios y usted extrae el capítulo 13, el 12 y el 14 tienen perfecta secuencia. No tiene que estar el 13 allí. Sin embargo, cuando Pablo escribe el 13 y lo inserta en el mensaje a los Corintios, cae perfectamente porque trae el perfecto balance para que ellos pudieran entender y pudieran aprender a razonar y pudieran aprender a pensar con la mente de Cristo. Puesto que Pablo también en Corintios le enseña que la única razón por la cual tú y yo entendemos las cosas espirituales es porque tenemos la mente de Cristo. Pero aún así le está diciendo: tú puedes hablar lenguas angelicales, tú puedes hablar en lenguas, tú puedes profetizar, tú puedes sanar, pero si no tienes amor, vienes a ser un pedazo de metal que estorba y que hace ruido. Entonces en esta mañana yo me quiero concentrar en estas dos acciones que Pablo alerta a los corintios a dejar de forma inmadura, que es pensar y razonar como un niño. Una de las funciones apostólicas de Pablo en este contexto podría ser el ejercicio de cambiar la cosmovisión de los corintios en cuanto a cómo interpretaban la vida cristiana. Cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, una cultura e incluso una época. O sea, la cosmovisión, para que usted me pueda entender, es el lente o el prisma a través del cual usted está viendo su vida. Y Pablo le estaba diciendo a esta gente de Corintios: qué bueno que han tenido conocimiento de Cristo. Qué bueno que han entendido la buena nueva de salvación. Pero tienen que dejar las cosas de niño. Tienen que dejar las cosas de niño. ¿Y por qué? Porque yo hablo del amor y a la misma vez enfatizo el asunto del niño. Fíjese una cosa. Cuando el apóstol escribe acerca del amor en esta carta, no se está refiriendo al amor desde la perspectiva romántica, erótica y ni siquiera fraternal. Se refiere al amor ágape, que es el amor divino que emana de Dios y que es correspondido del ser humano hacia Dios. ¿Me entiende la importancia ahora de este capítulo? Muchas veces enseñamos acerca de Primera de Corintios 13 y ciertamente es un capítulo espectacularmente precioso. Cuando Pablo habla acerca de que el amor es y comienza a describirlo. Pero ¿sabes qué Pablo está haciendo allí? Pablo no está hablando del amor que yo debo demostrar necesariamente, que ciertamente lo debo hacer así. Pero Pablo no está hablando del amor que debe darse necesariamente entre hermanos o entre parejas. Pablo está hablando y está describiendo el amor que emana de Dios y que por ende nosotros correspondemos a Dios con ese mismo amor. Es ese amor que no solo se deriva de un deleite por una experiencia, ni de un momento de adoración, ni siquiera de un momento de oración, sino que implica, y aquí es que está la clave, implica conocimiento y conciencia de dónde se deriva el amor. ¿Me estoy dando a entender? El amor ágape, el amor del cual Pablo está hablando, no es simple y sencillamente expresiones cariñosas. El amor que emana de Dios es un amor que viene con conocimiento, porque Dios no es amoroso, Dios es el amor. O sea, no hay forma que usted y yo mostremos amor si no conocemos a Dios.
Por lo tanto, ahí se cae el argumento de que amor es amor. Lo siento, ese argumento no es correcto. El Dios es amor. Por lo tanto, por eso es que el mundo distorsiona tanto el asunto del amor, porque lo ponen como una característica, como un adjetivo. Y Dios no es amoroso, Dios es el amor, la única definición de amor. Eso es lo que está hablando Pablo. Entonces, cuando yo digo que yo amo a alguien, lo amo filtrado con la cosmovisión que Pablo le quería traer a los corintios, de que yo amo a Dios, yo amo a la gente, a través del conocimiento de Dios. Por eso entonces, cuando yo amo a la gente hay orden. Por eso entonces, cuando yo amo a mi prójimo, lo hago a través del filtro de Dios. Yo no le puedo dar mi definición al amor. Por lo tanto, dejar de pensar y razonar como un niño sobre la base del amor ágape no es otra cosa que un cambio, un reenfoque, una acción de desaprender para aprender desde cero a ver la vida a través del lente del amor de Dios. En otras palabras, un cambio de cosmovisión. Esa palabra suena extraña, amado, pero todos ustedes tienen una cosmovisión. Los países tienen una cosmovisión. Las épocas se regían por una cosmovisión. Hay cosas en la Biblia que yo no puedo tomarlas literalmente como están escritas, porque yo tengo que ser lo suficientemente sabio e inteligente y prudente para filtrar lo que escribió el autor del libro o el autor de la carta a través de la cosmovisión de ese tiempo. Le voy a dar un ejemplo. Los salmos se dividen en categorías. Y hay salmos que se llaman salmos imprecatorios, que son salmos de maldición. ¿Yo voy a cantar un salmo de maldición acá arriba? Claro que no. Por eso yo tengo que leer y tener la capacidad de saber interpretar la Biblia. Eso se llama hermenéutica, saber interpretarla correctamente. Entonces Pablo está hablando del amor ágape con la intención de que los corintios cambien su cosmovisión. La palabra nos muestra a través del ejemplo de Jesús cómo nuestra cosmovisión, cómo a través del lente a través del cual miramos la vida puede ser trastornado. De manera que permanezcamos en un estado perpetuo de inmadurez. Yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 4, verso 1 en adelante. Mire lo que dice. Si usted tiene su Biblia electrónica, léalo conmigo. O si no, escúcheme. Pero le voy a traer esta escena muy conocida donde Jesús fue tentado por el enemigo. Y cuando usted estudia a profundidad, ¿qué fue lo que hizo el enemigo? El enemigo no hizo otra cosa que atentar contra la identidad de Jesús. Y cuando el enemigo cambia tu identidad, tu forma de ver la vida también va a cambiar. El problema no es que cuando decimos ver la vida se circunscriba simple y sencillamente a las cosas triviales. No, el problema es que cuando tú ves la vida diferente, incluso ves a Dios diferente. Por eso tenemos personas que piensan que Dios, al primer error que tú cometes, un rayo va a venir y te va a fulminar. Pero también tenemos personas que por no conocer a Dios, por no haber experimentado el amor ágape, también piensan que este Dios es un Dios que es demasiado permisivo, un Dios relativista, un Dios que tú le das tu definición, la que te parezca tu verdad. No, amado y amada, en este lugar tenemos que tener cuidado con esta cuestión relativista. Aquí hay una verdad. Y yo sé que esto suena fuerte, porque nuestra sociedad, la cosmovisión de nuestra sociedad se está moviendo a que tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Pero el problema es dónde tiramos la raya. ¿Dónde tiramos la raya? ¿Dónde tu verdad deja de ser correcta? Y cuando estamos en Cristo, no hay medias verdades. Hay una sola y absoluta verdad: Cristo. Dice así el relato. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, se regresó del río Jordán.
Y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, y aquí es que yo quiero que usted preste atención. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús respondió: las escrituras dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Estas 3 tentaciones que Jesús vivió compendian todas las debilidades del hombre. Cuando usted estudia la trascendencia, lo abarcador de las tentaciones que el diablo trajo a Jesús, abarcan todas las debilidades del hombre, solamente 3. Dicho sea de paso, esta no fue la única vez que el enemigo tentó a Jesús. Tampoco estas 3 tentaciones encierran los 40 días. Se entiende que esta fue la culminación de un proceso de 40 días en el desierto. Ahora bien, yo quiero que usted note algo importante en este relato. Jesús acababa de ser bautizado. Y cuando usted recuerda, si recuerda la escena del bautismo de Jesús, allí ocurrió algo, razón por la cual el enemigo atacó por el lugar que atacó. Dice la palabra que hubo un simbolismo donde una paloma se posó sobre Jesús. Y dice la palabra que el Padre dijo: este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. No hace nada más que pasar eso. Jesús es lleno del Espíritu Santo en ese momento. Va al desierto y que es lo primero que el enemigo pone a prueba: su identidad. Comienza diciendo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Y aquí te voy a traer el primer punto. El enemigo trató de utilizar el hecho de que Jesús estaba hambriento, que su ministerio no había comenzado, que nadie necesariamente le conocía, que nadie necesariamente creía en él, para minar su identidad a través de insertar en su vida el pensamiento de que él es lo que hace. En otras palabras, una de las formas en que constantemente la sociedad, la cultura, la política, las redes sociales, las presiones de este mundo intentan cambiar nuestra cosmovisión es insertando en nosotros el pensar de que tú y yo somos lo que hacemos. Que nuestro valor lo obtenemos a través de lo que hacemos. De la misma forma, nuestra identidad es bombardeada cuando somos lo que hacemos, cuando nuestro valor está en lo exitoso que hemos sido en nuestros trabajos, en la familia, en la escuela, en la universidad, incluso hasta en la iglesia. Pero cuando no somos exitosos, cuando lo que hago tiene poca trascendencia en comparación con lo que otros hacen, corremos el riesgo de vivir en amargura, vergüenza o culpa por nuestros problemas y situaciones. Amado, dejar de pensar y razonar como niño es dejar de pensar que tú vales por lo que haces. Dejar de pensar y razonar como niño es dejar de pensar que tú vales poco porque no haces nada. O dejar de pensar que tú haces poco porque te comparas con el que tienes al lado y piensas que el que está al lado tuyo hace mucho. Tu valor no viene por lo que haces. Dejar de pensar y razonar como niño
estriba en que nuestra identidad no está en lo que hacemos, está en el amor incondicional e inagotable de Dios para nuestras vidas. Oh, yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana, amado. El asunto del amor. Cristo se dio por amor. Ahí está llamando Dios a alguien. Cristo se dio por amor. El asunto del amor, amada iglesia, no es un asunto trivial, ni pasajero, ni liviano. El amor es el fundamento de nuestra fe. La razón por la cual Cristo el Padre dio a su único Hijo fue porque amó al mundo. Porque amó al mundo. Y Pablo le está diciendo a Corintios que eran gente inteligente, que eran gente políticos, que eran gente pensadores, que son gente que yo tengo aquí. Te está diciendo, hey, despierta la realidad, que no son tus logros lo que te da el valor. Soy yo, es mi amor incondicional. Eso es lo que te está diciendo la palabra. No es lo que haces, ni siquiera lo que haces para Dios es lo que te da valor. Hay gente que hace mucho por Dios, pero son posiblemente del corillaje que cuando venga Cristo Dios le va a decir, apártate porque yo no te conozco. Grabaste 40 discos, escribiste 60 libros, llenaste estadios y yo no sé quién rayos tú eres. Entonces ni siquiera lo que tú haces para Dios es lo que te otorga valor. Lo primero que el enemigo trató de minar cuando tentó a Jesús en esa primera ocasión fue precisamente su identidad. Cuando le dijo, hey, si tienes hambre, dale, convierte esa piedra en pan. 2, el verso 5 dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos. Le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. El enemigo estaba jugando, en este caso con Jesús, en temas tan importantes como el miedo y el origen de su seguridad. Porque lo que el enemigo trató de minar en este caso, en esta segunda tentación con Jesús, en cuanto a Jesús, es poniendo en él el pensamiento de que él es o él era de acuerdo a lo que tenía. En otras palabras, también pensamos, y una forma de minar nuestra cosmovisión es pensar que yo soy lo que tengo. Fíjese que el enemigo trató de tentar a Jesús diciéndole, mira todo lo que tengo para darte. Mira todo lo que tengo para darte, todos estos reinos, todas estas riquezas. Todo esto va a ser tuyo si tú me adoras. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que nuestro valor viene por consecuencia de lo que tengo o de lo que tenemos? El enemigo trató de mirar a Jesús en temas tan cruciales como el miedo y el origen de su seguridad. ¿Cuál es el origen de tu seguridad? ¿Dónde estriba tu seguridad? ¿En el buen trabajo que tienes? ¿Te has puesto alguna vez a pensar que si pierdes ese trabajo, cuán seguro te vas a sentir? ¿Cuán seguro te vas a sentir si en algún momento te llega una carta de despido o una carta de cesantía? ¿Cuán seguro te vas a sentir? ¿Dónde está tu confianza? ¿Alguna vez has considerado qué pasaría si pierdes todas tus posesiones? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo te sentirías en contraste con tu familia? Porque esto incluso pasa dentro de la familia. Esto pasa hasta entre los hermanos. El hermano que quizás no estudió lo que el otro estudió es como el hermano que como que todo el mundo mira con un poquito de desprecio y por encima del hombro. Ahí llegó el hermanito, el buena gente, la abejita negra de la casa. ¿Por qué? Porque la cosmovisión que tenemos a nivel social es que usted vale por lo que tiene. Podrá debérselo a todo el mundo porque hay gente que guía un Mercedes y vive para pagar el Mercedes. Pero eso lo compra porque se siente que su valor está en el carro que maneja.
La casa la tienes porque piensas que tu valor está en la tremenda casa que tienes. Estás embrollado hasta la punta del pelo, pero valgo mucho porque tengo una casota. Amados, nosotros no somos lo que tenemos. El enemigo estaba tratando de decirle a Jesús: ¿cómo puedes pensar que eres alguien si no tienes nada? En ese momento es importante que usted entienda, Jesús no había comenzado aún su ministerio. Jesús había cumplido los 30 años. Por 30 años no hay registro de lo que Jesús hacía. Hay libros apócrifos donde posiblemente usted encuentre uno que otro detalle, pero no se incluyen en la Biblia porque hay libros que son exagerados en cuanto a Jesús. La realidad es que todo el mundo, todos los eruditos, la comunidad cristiana entiende que no hay registro de quién o qué hacía Jesús durante su niñez. No fue hasta los 30 años que comenzó su ministerio. Él acababa de comenzar el ministerio. No tenía nada. Y el enemigo trató de minar su forma de pensar y de razonar, insertando en su corazón: tú eres lo que posees, pues por lo tanto adórame, yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. En nuestra cultura tendemos a medirnos por lo que tenemos. La identidad de los jóvenes depende de lo que la cultura popular dice que deben tener, que deben vestir, que deben cantar, que deben hacer. Amado, usted lo sabe. La gente pone sus fotos en Instagram y está la perse de cuántos likes me dan, si subes un reel ahora, cuánta gente le da save, cuánta gente lo comparte. Pero de la misma manera los adultos nos comparamos. Esa es la forma de cómo esa mentalidad de soy lo que tengo se manifiesta en nosotros los adultos. El amor ágape nos hace entender que no somos lo que poseemos, puesto que nuestra identidad estriba en nuestro Dios. Dejar de pensar y razonar como niño es saber: si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. 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 Si lo tengo a Él, oh wow, eso causa algo en mí. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Lo tengo todo. Quizás no tengo la salud que quizás esperaba tener, pero lo tengo a Él. Y por cuanto lo tengo a Él, mi esperanza, mi expectativa de qué pasa después que yo perezca, es que lo tengo a Él, lo tengo todo. Quizás no tengo la salud, quizás yo quisiera correr, quizás no puedes correr porque tu salud te lo impide, pero si lo tienes a Él, lo tienes todo. Quizás no tienes la educación o el trabajo o los bienes o las posesiones que tienen otros, pero ¿sabes qué? Posiblemente esa persona tiene cosas aquí en la tierra, pero en la eternidad no tiene nada. Tú posiblemente no tienes mucho aquí en la tierra, pero estás acumulando tesoros en la eternidad. ¿Usted me está entendiendo? De esto es que Pablo le estaba hablando a los corintios. Cambia tu forma de razonar y tu forma de pensar. En otras palabras, pensar como niño es pensar como el sistema de este mundo piensa, amada iglesia. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y 3. Dice el verso número 9: entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y dijo: si eres hijo de Dios, una vez más atentando contra su identidad, tírate. Pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. En otras palabras, el enemigo invitó a Jesús a ganarse la reputación, a ganarse la identidad que ya el Padre le había otorgado por medio de su Espíritu. O sea, ¿por qué Jesús tenía que ganarse una reputación? Si ya el Padre había dicho: este es mi Hijo, en quien yo tengo complacencia. La pregunta que yo te hago: si tú eres hijo de Dios, si tú y yo somos hijos de Dios, ¿por qué a veces batallamos con la mentalidad de soy lo que otros piensan? Si tú y yo somos hijos de Dios, ¿por qué a veces tomamos en cuenta tanto lo que otra gente piensa de nosotros? Le contaba los otros días al Ministerio de Adoración esta semana que
Mire, yo este año yo cumplo 10 años siendo un ministro que visita iglesias, cantando y predicando. Este año, el 2023. Y los otros días me reía porque hubo alguien que yo puse un reel de un soundcheck aquí en la iglesia. El domingo anterior. Y cuando de momento abro mi Instagram, ¿verdad? Alguien había escrito en el reel. Wow, Juan Carlos, qué pena, has cambiado. Cediste a la moda y a la modernización de las iglesias. Vuelve a la cruz. Yo siempre he tenido el pelo parado. Yo siempre me he vestido de esta manera. Yo siempre he cantado música contemporánea. Yo siempre he tenido 500 pulseras. Yo tengo esta sortija desde que Silvia y yo éramos novios en este dedo. Esta obviamente desde que me casé. Antes no podía tenerla, evidentemente. Yo siempre he sido así. Pero si yo dejara que la opinión de la gente me definiera, amado, yo hubiese caído en depresión ahí mismo. Vuelve a la cruz. ¿Qué me está diciendo? Que yo estoy apartado de la cruz. Yo soy hijo del diablo. Eso es lo que estaba diciendo. La cuestión es por qué nos definimos por lo que otros piensan de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? La gente aún no le conocía a Jesús. ¿Cómo podrían pensar que su vida tendría algún valor? Eso era lo que el enemigo quería sembrar en su corazón. La cultura nos lleva a darle demasiada importancia a lo que los demás piensan de nosotros. Nos convertimos en esclavos de la opinión de los demás. La verdadera libertad la alcanzamos cuando dejamos de buscar el reconocimiento de los demás, cuando dejamos de buscar sentirnos dignos a través de la aprobación de los demás, cuando nos decidimos a ser quienes fuimos diseñados para ser. La verdadera libertad la encontramos cuando nuestra forma de pensar y razonar está anclada en la verdad absoluta de que Él nos ha hecho dignos de su amor. Cuando uno medita en este punto de que yo soy lo que otros piensan de mí, amados, yo creo que todos aquí en este auditorio hemos sido víctimas de eso. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado a la universidad a estudiar lo que nuestros padres quieren que nosotros estudiemos? ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones en base a la presión del círculo donde nos movemos? De las amistades que tenemos. ¿Cuántos de nosotros, incluso en nuestra vida ministerial, es más, cuánta gente dentro de la iglesia, incluso a veces quiere ejercer ministerio que Dios no les ha llamado a ejercer, respondiendo a una presión de su alrededor? Mi identidad está en Cristo. Un rabino que compartí esta semana también con el ministerio, un rabino llamado Sushia, decía lo siguiente: cuando vayas a rendir cuentas a Jesús o a Dios, Dios no te va a preguntar, ¿por qué no fuiste como Moisés? Él te va a preguntar, ¿por qué no fuiste quien te diseñé para ser? Él no te va a preguntar por qué no fuiste como Pastor Rey. Él te va a preguntar por qué no fuiste como yo llamé a Gustavo a hacer. Él no te va a preguntar por qué no fuiste como fulano de tal. Él te va a decir por qué no fuiste lo que yo diseñé para ti hacer. Pablo en un momento dado dice: todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto. Pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Pablo le estaba diciendo a los corintios: deja de hablar como niño. Deja de pensar y razonar como niño.
Cuando Pablo habla de que ahora vemos las cosas de forma incompleta, pero luego lo veremos todo con perfecta claridad, está hablando de ese momento en el que cara a cara nos encontremos con Dios. Ahí entenderemos todo. Ahí ya no va a hacer falta la sabiduría, ahí ya no va a hacer falta la profecía, porque todo por fin lo entenderemos. Cuando Pablo habla de que todo lo vemos como reflejos desconcertantes, se refiere al detalle de que en Corinto, era una ciudad conocida por los espejos. Pero Pablo dice reflejos desconcertantes porque los espejos de aquella época no son los espejos, no eran como los espejos de ahora. Era un metal que se pulía hasta que literalmente usted podía más o menos verse reflejado en el metal. Por eso Pablo compara lo que conocemos ahora acerca de Dios con reflejos desconcertantes. Y llama a los corintios a dejar de pensar y razonar como niños. Porque la única manera en la cual podemos dejar de ver las cosas como reflejos desconcertantes, aún en este proceso de perfección, es entendiendo que el amor de Dios, el amor ágape, el amor que te inserta el conocimiento de quién es Dios y que por lo tanto usted corresponde a Dios, es la única manera en la cual usted va a poder ver de forma clara y contundente. Dejando de pensar y de razonar como niños, amados, es que realmente podemos permitir, o más bien abrirnos a que nuestro matrimonio se restaure. Dejando de pensar y razonar como niños, es que vamos a poder levantar una generación de niños y jóvenes con el temor de Dios en este tiempo. Lo voy a repetir. La única forma en la cual vamos a poder levantar una generación de niños y jóvenes con temor de Dios en este tiempo es dejar de pensar y razonar como niños. En otras palabras, dejar de pensar y razonar como el sistema de este mundo. La única forma en la cual tú vas a poder llegar a ser quien Dios te diseñó para ser es entendiendo que tú eres digno de su amor. Cuando tú eres libre y entiendes que tú eres digno de su amor, entonces te abres a recibir un conocimiento que antes no tenías. Cuando tú te abres y entiendes que tú eres digno del amor de Dios, entonces comienzas a entender las cosas espirituales. Por eso empiezas a entender cuando el Espíritu está haciendo algo en tu casa, cuando el Espíritu hace algo aquí en la iglesia. Ahí empiezas a entender la palabra, porque el Espíritu comienza a dirigirte a toda verdad. Esa es la obra del Espíritu. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a los corintios: reconoce que el Espíritu se hizo uno contigo. Y eso provocará que puedas aprender a pensar y razonar como un adulto. No es un insulto ese verso. Ese verso a veces lo usamos como para estremecer un poco las emociones, pero no. Ese verso viene cargado de una realidad que a veces ignoramos. Aprendamos, abramos nuestro entendimiento para ver la vida a través del lente de la cruz. A través del lente de ese amor ágape, de ese amor divino, del cual por nuestras fuerzas ninguno somos dignos. Él nos hace dignos. Él nos hace aceptos. Él fue quien nos adoptó. Él nos justificó. Él nos redimió. Él te hace digno. Él te hace digna. No es lo que tienes, no es lo que puedes hacer, no es lo que posees, no es la opinión de los demás. Es Él quien te hace digno. No son tus padecimientos, no es tu enfermedad, no es tu pasado. Él te hace digno. Él te hace digno. Indiferentemente la magnitud de las metidas de pata que has podido dar, de los errores que has cometido, de los problemas que tienes, Él te hace digno y digna y digna. Nada, dice la palabra, te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar de su amor incondicional.
Ay, Señor amado. Nada te puede separar de ese amor. Nada te puede separar de ese amor. En el momento en que perdemos de perspectiva la trascendencia que tiene un mensaje acerca del amor de Dios, estamos perdidos. Dios te ama. Dios nos ama. ¿Qué tal si tú te lo dices a ti mismo? Dile, Dios me ama. Dios me ama, me ama, me ama, me ama, y por causa de ese amor es que yo puedo ver la vida diferente. Yo no tengo que repetir los errores de mi pasado, ni de mis padres, ni de la gente. Cuando yo entiendo el amor ágape de Dios, escucha esto. Cuando yo entiendo el amor de Dios, el amor ágape, el amor divino, el amor que emana de Dios, no hay maldición generacional que pueda sostenerse. Escucha lo que te estoy diciendo. Escucha. Aquí yo quiero quebrar varias vacas sagradas ahora mismo en su mente. Aquí hay gente que vive esclava de un supuesto pensamiento que te dice que tú eres víctima de una maldición generacional. Eso no tiene sentido teológico ninguno. Porque si yo digo, siendo cristiano, que soy víctima de una maldición generacional, yo estoy invalidando el poder de la cruz. Cuando yo entiendo y tengo el amor ágape en mi corazón, yo vengo al conocimiento de que yo tengo poder sobre esas maldiciones generacionales. Que yo tengo poder sobre los patrones de infidelidad, de traición, de malgasto, de lo que sea, de robo, de crimen. Yo no tengo que ser víctima de ninguna maldición generacional. Eso es un disparate teológico. Escucha lo que te estoy diciendo. Estás siendo esclavo de algo para lo cual ya Dios te hizo libre. Una cosa muy diferente es yo llamar una maldición generacional a un patrón de conducta con el que yo tengo la responsabilidad de trabajar. Eso es otra cosa. Porque esa es tu responsabilidad. Pero ningún patrón de maltrato, ningún patrón de infidelidad, ningún patrón de tu familia tiene poder, tiene más poder que el poder de Cristo, que de la sangre de ninguno. Y perdone que lo hable de esta manera, es que este tema me estremece. Porque somos esclavos a veces de falta de entendimiento. El llamado es sencillo en esta mañana. Pablo escribía ese verso sobre la base del amor ágape. Y mientras estoy hablando, siento en mi espíritu gente que en este lugar sigue sintiéndose indignos de su amor. Cristo no se dio por aquellos que somos llamados a ser pastores. Mi hermano, si yo no hubiese aceptado a Cristo, yo sería tremendo fracaso. Tremendo fracaso. Si yo no tuviera a Cristo en mi corazón, yo sería un maltratante, un infiel. Lo que usted ve en personas que quizás usted admira no es otra cosa que la verdad del amor incondicional de Dios. Del amor incondicional de Dios. Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo, te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.